Hola, hola, bienvenidos a un segundo episodio de Pan de Vida Podcast. Yo soy Claudio, estoy muy contento de recibirlos en esta tarde, día, noche, sea cual sea la hora en la que nos estés escuchando. Sé que este episodio va a ser de mucha bendición para tu vida. Amén. ¿Cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Mónica. Estoy muy feliz, muy contenta de estar hoy aquí en nuestro segundo episodio de Pan de Vida Podcast. Segundo episodio que lleva como título No somos el centro, Dios sí, el poder del testimonio. Cosa que ya le habíamos dado como un heads up en el primer episodio. Les habíamos dicho que este iba a ser el tema de nuestro segundo episodio, ¿correcto? Sí. Hoy queremos abrir nuestro corazón, queremos hacerte entender, queremos que sepas que el poder del testimonio es real. Nunca sabes de qué forma puede impactar a una persona. Amén. Lo que Dios ha cambiado en tu vida. No porque somos especiales, sino porque creemos que cuando Dios hace algo, cuando Dios transforma una vida, es para glorificarse y para que otra persona pueda alcanzar llegar a Él a través de lo que ya hizo en ti. Amén. Esto no es un testimonio de perfección, cabe destacar. Es un testimonio de gracia, la gracia de Dios. Antes de Dios había una vida, pero nos faltaba un poquito de dirección, ¿no? Yo creo que bastante. Había sueños, pero había mucho esfuerzo, había mucho trabajo, había mucha distracción. A mí personalmente, Dios cambió por completo la forma en la que yo empecé a percibir la vida. Cuando Dios entró en mi vida, valga la redundancia, cuando Dios empezó a vivir dentro de mí, empecé a caminar con otro ritmo, empecé a mirar en otra dirección, empecé a ser más intencional con mi familia. Me sacó de un lugar muy oscuro, pero habían vacíos, habían cargas, había cansancio y tal vez nunca pensé en la fe. Nunca creo que haya yo dicho, soy una persona de fe o que yo caminara con esa dirección o con el entendimiento de quién era Cristo o quién era Dios. Siempre fui una persona muy escéptica, siempre fui muy incrédulo en ese tema porque en este mundo donde estamos actualmente hay tanta información, hay tantas cosas que te distraen, hay tantas distracciones y creo que es una batalla muy real, ¿no? Hay muchas personas que se alejan, hay muchas personas que se sienten lejos de Dios. Primero porque no escuchan de Él, segundo porque lo que han escuchado es anticuado, es mucha religión, puede ser repetitivo o sencillamente no has visto el favor de Dios en tu vida. Y creo que eso aleja a las personas de poder tener la capacidad de impactar con Él como persona, porque a la final no es la creencia, sino la relación lo que va a cambiar tu vida. Amén. Creo que la verdad antes de Dios, pues vivía yo, uno siempre, no, como que, bueno, yo estoy bien porque estamos vivos, ok, estamos vivos, tenemos un trabajo, llevamos una vida regularmente bien. Pero en mi caso específicamente, siendo muy sincera, yo creía en Dios. Claro, yo no era como Claudio. Claudio era un poquito más ateo. Yo era como ateo, agnóstico. Yo no sé qué era, pero lo que sí sé es que tampoco sé dónde estaba. Sí, de verdad. Yo creo que estabas así de ateo. Entonces, en cambio, en mi punto era, yo creo en Dios. En mi casa, claro, había una Biblia abierta y ya, hasta ahí. Pero hubo un tiempo que comencé a vivir episodios de ansiedad y de mucho temor a la muerte. Mucho. Y yo sé que tal vez ahorita haya muchas personas que me estén escuchando que tal vez están pasando por una situación así. Y déjame decirte, yo pasé por eso y Cristo me salvó. O sea, Él literalmente me salvó de esa ansiedad, de ese temor a la muerte, porque ahí que voy. Yo decía, no, sí, yo creo en Dios, claro, hay un Dios, hay un creador, pero no lo conocía, estaba realmente muy alejada de Él. Porque si en ese momento, o sea, si yo entendiendo que Cristo es el camino, la verdad y la vida, que después de esto, después de esta vida pasajera, hay una vida eterna donde Él nos está esperando, donde está la mesa para nosotros, yo no hubiese vivido en ansiedad ni en temor, sino descansando en sus promesas. Y que por fuera
todo se ve bien. Sí, por fuera todo estamos aparenta bien. estar bien. Claro. Tú estás con tus compañeros, tú estás en una buena situación con tus panas, estás saliendo, salen a conversar, comen una pizza, se toman un café, pero por dentro solo Dios sabe que hay una necesidad. Solo Dios sabe Sí. que hay un vacío, que hay algo que necesita ser lleno. Porque ustedes necesitan, todos necesitamos orden, todos necesitamos propósito. Hay un libro que yo leí que le recomendé a Mónica que leyera porque realmente me dio una perspectiva muy diferente de lo que era caminar con Dios de la mano, que es una vida con propósito, del pastor Rick Warren. Se los recomiendo si les gusta leer, si no, escúchenlo. De verdad va a ser un antes y un después para su vida. La palabra dice en Efesios 2:12 que en aquel tiempo estaba sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. Lejos. Esa es la cuestión. Yo estaba lejos, aún creyendo que había un Dios. Lo Pero conocías, pero no lo... No, yo había oído, pero Habías no lo oído. conocía. Como dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Wow. que es diferente. Entonces estaba lejos y por estar lejos vivía en esos episodios, en esos temores, en esa ansiedad que me atacaba de madrugada, de noche, me despertaba y era tremendo, de verdad, era muy tremendo. Yo Y viví esos episodios contigo. Exacto. Y Dios me sacó de ahí. ¿Y qué fue lo que me sacó de ahí? Porque Dios siempre ha sido Dios. El encuentro. Pero lo que me sacó de ahí fue el encuentro con Cristo, la relación, perdón, la relación a través del Espíritu Santo. En el momento que tú recibes a Cristo y el Espíritu Santo viene a ti, ya es diferente. Cuando Ya Dios te llama, es diferente. cuando Dios te llama más profundo, Sí. cuando Dios te llama, el momento donde Dios se revela y te confronta, pero Así con es. amor. Con amor, siempre lo va a hacer con amor. Siempre con amor. Y bueno, si tú estás pasando tal vez por algo así, déjame decirte, Dios tiene una solución para ti. En Y Él te va a Dios llamar. hay una solución. Él te va a llamar para que camines con Él de verdad. Él quiere caminar contigo. Dios va a tocar la puerta de tu corazón. Debes dejarlo entrar. Sí, Entender que no es solo creer, es también entregarle el control a Él para que pueda levantar ese testimonio que va a cambiar tu vida y que va a servir de impacto para otras personas, para que otras personas puedan... sí, es importante decir que Dios siempre está dispuesto para recibirte. Pero la palabra dice, vengan a mí todos los que estén cansados, yo los haré descansar. Amén. Entonces, Dios siempre está, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de llegar a Él con un corazón sincero. Señor, por favor, necesito tu ayuda. Que es lo que a veces nos cuesta al ser humano aceptar Ayuda. que necesitamos una ayuda. Reconocer tal vez un problema que tenemos es algo que a veces nos cuesta mucho. Ese orgullo tal vez Claro. que no nos deja decir, bueno, yo tal vez sí necesito esto o yo tal vez sí necesito ayuda de parte de Dios. Y la Biblia es clara porque dice, mira, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cambiar creencias Sí. no es tan complicado porque Dios puede hacerlo. Sí. Conmigo lo hizo. Lo difícil es cambiar mentalidades. Cuando una persona impacta en Cristo, pero viene con una mentalidad equivocada, no vas a percibir y no vas a recibir la verdad. No vas a recibirlo porque amerita mucha humildad entender que no todo lo que tú sabes o conoces es 100% correcto. La palabra de Dios dice, no seas sabio en tu propio entendimiento, porque a veces nuestras propias ideas se ponen por encima de cualquier otra cosa. El aislamiento nunca es bueno porque al final tus ideas van a ser lo único racional para ti. Tienes que abrirte, tienes que compartir con otras personas, pero amerita mucha madurez poder entender que las opiniones tuyas no siempre van a estar tan bien. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros. Porque Dios trabaja mientras vamos caminando. Nunca esperes al momento perfecto para acercarte a Dios, porque es parte del proceso. Nuestro pastor siempre dice, mire, si usted está borracho, véngase borracho al servicio. Véngase con el aliento a whisky o véngase
sea como sea que usted esté roto o no, porque la iglesia es un lugar de gente rota. Las personas piensan que es un lugar de santos o de gente que se la da de los merequetengue, pero no. Es de gente rota, gente que necesita y que entiende que necesitan cambiar cosas en su vida para poder mejorar. Sí, van a haber chismes, van a haber personas que van a hablar, van a haber personas que van a llegar con con un tufito de borracho, pero sí, todos hemos estado ahí. La verdad es que ellos sí entienden y amerita mucho valor entender que no puedes hacer las cosas solo. Hace unos días yo le comentaba a Mónica que yo estaba en el frente de la iglesia, yo salí a comprar un café y me topé con una persona. No la conocía, de la misma nacionalidad de nosotros y empezamos a entablar conversación. Me di cuenta de que él estaba un poco tomado. Eran las 9:40 de la mañana aproximadamente. Y él me dice, me da mucho gusto haberte conocido. En ese momento yo le doy un abrazo y efectivamente me doy cuenta de que Confirmaste. confirmé que él estaba bajo los efectos del alcohol. Pero él me dice en ese momento, no puedo entrar porque siento que no soy digno de entrar, que no puedo entrar Wow. porque no estoy en el momento adecuado para entrar. Y yo lo tomé de los brazos y le dije, escúchame, este es el mejor momento para que tú entres a este lugar. Te invito a que vamos y recibas del servicio, porque Dios te trajo aquí a este lugar. Y en ese momento esa persona se fue en quebrantamiento, empezó a llorar y me di cuenta de que realmente Dios no ve, Dios no juzga por condiciones, Dios no hace excepción de personas. No. Él llama al que lo deje entrar. Y esa persona, he podido hablar con ella nuevamente, he podido hablar con él nuevamente, perdón. Y sé que Dios va a hacer algo en su vida, sé que Dios va a levantar un testimonio, Amén. porque hay procesos. Eso es un proceso, salir de las adicciones son procesos, pero siempre sabes a dónde ir. Mira, si tú te vas al bar no te van a hablar de cómo salir de ese proceso. Nuestro pastor siempre dice, en Costco no te van a hablar de la palabra de Dios, o en Farmatodo, o en Walgreens, o en McDonald's, donde sea que estés. La palabra de Dios se habla en la iglesia. Y ahí es donde te vas a llenar, ahí es donde vas a empezar a buscar palabras de transformación. Porque, mira, aprender a depender de Dios te va a poder llevar a vivir en una obediencia diaria. Porque hay que ser obediente. Para poder salir de este tipo de cosas, tienes que ser obediente. Hay cosas que solo se rompen entendiendo que hay patrones que vas a tener que dejar de seguir. Hay una decisión que tienes que tomar. Tienes que ser muy decisivo con qué hacer y qué no hacer. Hay cosas que Dios va a poner en tu corazón, pero hay cosas que tú tienes que accionar. Amén. Así es. Sí, creo que de verdad es muy lindo y crece tu fe en esos momentos donde se comparte un testimonio, donde sabemos que Dios lo puede hacer porque si lo hizo con él, lo va a hacer conmigo. Porque Dios no solo cambia lo que hacemos, Él también cambia cómo vivimos, cómo amamos, cómo confiamos, cómo caminamos. Romanos 8:28 dice en la palabra, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Porque lo que Dios hizo en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestra relación, en nuestras relaciones personales, también lo puede hacer en ti. Lo puede hacer en tu familia, en tu matrimonio. Si estás escuchando esto y estás pasando por una situación difícil con tu cónyuge, con tu pareja, con tu madre, con tu padre, con tu hermano, con aquel compañero en el trabajo, déjame decirte que hay pan de vida para ti. Hay palabra viva, hay palabra eficaz, hay palabra de consejo que te puede ayudar a salir de esto. Y no viene de nosotros, viene de Dios. Ujú. Dios es quien transforma. Mira, si hoy nos estás escuchando y sientes que Dios te está llamando, queremos decirte algo con total seguridad. Dios no hace a excepción de personas. Ujú. No importa la condición en la que tú te encuentres, no importa la situación en la que tú estés atravesando, no importa el lugar en donde estés, si tú clamas a Dios con un corazón abierto, con un corazón honesto, Él te va a responder. Porque el mismo Dios que restaura y ordena, da propósito también. Amén. Él le da propósito a tu vida. Él puede hacer algo contigo, así como lo hizo con nosotros. A mí Dios me Sí. sacó de lugares muy oscuros, pero esa no es una conversación que quieren empezar ahorita. No, sí, sí la quieren empezar porque se trata de
el poder del testimonio. Y digo que no la quieren empezar porque me voy a quedar aquí pegado, entonces el episodio se va a alargar unas 2 horas. No, pero sí es importante mencionar que, o sea, cuando yo comencé a ir a la iglesia, Claudio no iba conmigo, yo iba sola. Pero en el momento en el que Claudio se encuentra con Dios, en el momento en el que Dios realmente impacta en su vida, mi fe crece. Y de ahí también es donde yo digo, wow, yo veo a Claudio y veo ese testimonio en él que todos los días lo veo. Y yo digo, no, Dios verdaderamente es real. Porque cualquiera que lo ve ahorita dice, no, este hombre tiene como 15 años en el evangelio, o 15 años predicando, o 15 años conociendo a Cristo. Y no, realmente no. Hace muy poco, pero ha sido intencional, ha sido verdadero, ha sido real lo que Dios ha hecho en su vida. Y él ha tenido mucho que ver, porque esto se trata de dos. Es un pacto entre dos. Sí, totalmente. Dios quiere ayudarte, pero tú tienes también que querer que Dios te ayude. Entonces Claudio al principio no quería, Dios sí estaba abierto. Pero claro, había una promesa. Yo estaba orando y yo decía, Señor, tú lo vas a hacer. Señor, Josué 24:15, mi casa y yo te serviremos. Señor, tú no me vas a dejar avergonzada. Y llegó el momento donde el Señor hizo el milagro y desde ese momento, literalmente fue como que se le cayó un velo. Así. Se me cayó un velo. Sí. Él dijo, bueno, ya, voy a tomar el compromiso, yo voy a aceptar a Cristo, y desde ese momento pues todo fue diferente. No es que ha sido perfecto, tenemos una vida, wow, perfecta. No, claro. Todavía tenemos situaciones, Claro. Todavía tenemos puntos de vista diferentes, todavía tenemos días en los que no, anda a orar porque necesitamos, no, así. Porque no vamos a venir a decir aquí, ay, no, mira, nosotros tenemos desde que conocimos a Cristo, nuestra vida es súper perfecta, no tenemos problemas, no. Cristo mismo dijo, en este mundo vivirán aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces las aflicciones van a ser parte de tu día a día, del proceso, de lo que Dios quiere hacer contigo. Muchas veces lo que Dios quiere hacer con nosotros no nos va a gustar. No va a decir, Señor, pero realmente esto es lo que tú tienes para mí. No vamos a querer porque a veces la voluntad de Dios no la entendemos. ¿Quién puede entender a Dios? Claro. Entonces eso pues es un proceso. No trates nunca de entender a Dios. Cuando tú tratas de reducir a Dios a las 5 libras de cerebro que tenemos, ya deja de ser Dios. Nunca lo vas a entender. Si tú tratas de reducir a un Dios soberano y supremo y eterno y poderoso, como el Dios al que le servimos, y tratas de llevarlo a tu entendimiento, ya no va a ser Dios. Pero si hay algo que puedo decirte es que cuando yo empecé a ser intencional con caminar con Dios de la mano, me di cuenta de algo. Ya yo estaba en una situación en la que llega un punto de tu vida en el que tus decisiones empiezan a afectar a otros más directamente. Ya llega un momento en el que lo que tú decides o lo que dices o lo que haces empieza a afectar mucho más directo el estado emocional de una persona. En este caso, un hijo, una esposa. Y eso te lleva mucho a hacer conciencia. Eso te puede servir, pero un corazón dispuesto a dejar a Dios entrar, créeme que eso es infalible lo que Dios va a hacer en tu vida. Sí, y a veces pensamos que el poder del testimonio tiene que ser algo como que, bueno, Dios sanó a esta persona, o Dios restauró, o Dios, cualquier cosa grande que podamos creernos, pero a veces un testimonio puede ser simplemente, ejemplo, mi caso. Yo era una persona que yo no leía para nada. Literal, yo no leía nunca libros, nada. O sea, yo de broma leía, bueno, mis mensajes de teléfono y así. Pero decir que yo me voy a sentar, por ejemplo, a leer la Biblia, eso es un milagro. Porque sí, a mí ni me gustaba leer. Yo siempre decía, a mí no me gusta leer. No, yo no quiero leer. Pero eso es algo que Dios ha transformado en mí. El tema de los hábitos. Yo jamás tenía hábitos de hacer ejercicio, por ejemplo. Nunca. Las personas que tal vez me conocen de hace mucho tiempo saben que es así. Nunca. Yo decía como que no, eso es para la gente que le guste. No, eso es para la gente que de verdad ya siempre han sido así. Pero no. Yo empecé a entender, ¿no? Yo decía, yo necesito más energía. Y yo escucho que la gente dice que el ejercicio te da energía. Y cuando a mí me decían eso, yo decía, pero es que primero tengo que tener energía para pararme, para ir a hacer ejercicio. O sea, eso era algo que yo decía, no. O sea, eso no entraba en mi cerebro.
No, que el ejercicio te da energía. Y yo no entendía. Pero ya teniendo 2 bebés, 2 Claro. niños, las cosas cambiaron. Entonces yo realmente, esto es tan real. Yo oraba, yo decía, Señor, yo quiero tener más energía. Señor, Claro. pon en mí esta disciplina de hacer ejercicio. Señor, ayuda. Yo quiero tener un día más productivo. Porque La a veces, renovación de la mente. sí, entonces ahí entramos a Romanos, ¿verdad? Yo literalmente siento que Dios renovó mis pensamientos en cuanto a lo que es cuidar tu cuerpo. Metanoia. Sí, porque Metanoia quiere decir el cambio de mentalidad, la Exacto. renovación de la mente. La renovación de la mente. Entonces, yo recuerdo que yo estaba orando y yo decía, Señor, ayúdame, Señor, si yo necesito hacer ejercicio. Y hubo un día que yo decía, yo estaba leyendo la Biblia y de repente vino a mí ese pensamiento que eso vino de parte de Dios. Yo estaba leyendo la Biblia donde dice que nosotros debemos cuidar el templo porque es donde habita Dios. Y vino en mí ese pensamiento. Si yo no cuido el templo, no cuido mi propósito. Wow. Y yo soy una persona que yo, desde que impacté con Cristo verdaderamente, que empecé a sentir esta pasión por Cristo, decía, yo tengo un propósito, yo tengo un llamado en Cristo. Amén. Entonces, cuando yo vino ese pensamiento a mí, yo dije, wow, yo necesito cuidar mi cuerpo, porque cuando cuido mi cuerpo, aparte de que le doy la honra a Dios porque estoy cuidando lo que Él me dio, estoy cuidando mi propósito. Y desde ese día, miren, mi mente se renovó Y completamente. te has mantenido. De verdad que te felicito porque he visto que el Señor ha obrado en ti. Te he visto. Soy partícipe porque he conocido esa versión no tan amante del ejercicio como esta versión a la que se molesta un poco cuando no tiene el tiempo suficiente para ir a hacer ejercicio. Imagínate tú. Me encanta, de verdad. Es que porque ya es algo que no es que es una revelación. Claro. Es como que ya me cayó el 20. Es la renovación de la mente. Me cayó el 20. Que es uno de los es uno de los milagros más sobrevalorados, porque a veces los milagros se pasan por desapercibidos. Exacto. Y la gente los minimiza, pero Exacto. un cambio de pensamiento, un cambio de mentalidad, déjame decirte que eso es un milagro. Sobrenatural. Sí. Porque las personas no cambian de mentalidad desde la noche a la mañana. Miren, es muy difícil romper techos mentales con esa facilidad sin la ayuda de que el Espíritu Santo interceda en tu vida. Y quiero decirte algo, un testimonio no termina ahí. Un testimonio sigue caminando cuando lo compartes con una persona, cuando este tipo de cambios que Dios hace en tu vida los compartimos con alguien más, te puedes dar cuenta de que es posible hacerlo. Si es posible salir de ahí, si es posible vencer el sedentarismo, si es posible romper adicciones, si es posible restaurar relaciones. Y cuando eso se comparte, hay personas que van a impactar. Hay personas que van a recibir eso que Dios hizo en tu vida como una palabra de aliento, como una bendición, como que tu pasado no limita lo que Dios puede hacer nuevo para ti en tu vida. Oh, sí. Yo hoy justamente, bueno, no hoy, hace unos días estuve compartiendo un mensaje que decía, tu pasado no limita, creo que fue que coloqué, no limita o no detiene lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Amén. Porque muchas veces pensamos y nos sentimos como que no, pero es que yo con esto, yo cómo voy a llegar a Cristo. Así como esa persona que llegó a la iglesia tomado o borracho. Sí. Como hay personas que de repente es un pensamiento que llega a su mente que no viene de parte de Dios porque Jesús vino a sanar a los enfermos. Él no vino por los sanos. Entonces pensar, yo tengo que estar bien, yo tengo que estar sano, yo tengo Amén. que estar en una buena relación en una buena relación con Dios, para ir a la iglesia. No es así. En la iglesia te van a recibir como tú llegues. Cristo te va a recibir tal cual como tú llegues. Y Amén. la maravillosa noticia es que Dios no te va a dejar igual. Así es. Dios nunca te va a dejar igual. Cuando Nunca. verdaderamente tú conoces a Cristo, cuando tú te relacionas con Él, no con una religión. Religiones hay más de 3,000 en el mundo. Pero no es la religión lo que te va a cambiar, lo que te va a transformar, lo que te va a sacar de tal vez ese mal hábito que tienes. No, que me gusta el chisme. Bueno, es que ahí, cuando tú te empiezas a relacionar con Dios, y es algo que parece
parece mágico, Ujú. pero no es mágico, es el Espíritu Santo No es que magia. te empieza a confrontar, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, o sea, es como que te Ujú. abre la mente y dice, no, pero ya va, esto Esto no como está que no bien. está bien, Esto no se esto siente como que no bien. está bien, pero eso va alineado mucho ¿a qué? Al tema de la oración y la lectura de la palabra. Es importante que nosotros seamos intencionales en llenarnos Así todos los es. días de la palabra de Dios, que Así es es. el manual de vida, Es el un manual manual de de vida. instrucciones. Aquí está todo. Aquí está cómo vivir en matrimonio, Ujú. cómo relacionarte con tus padres y tu madre, cómo vivir en amor, ¿Cómo mejorar las finanzas? cómo mejorar el tema de la finanza, cómo criar a tus hijos. Ujú. Todo, ¿Cómo todo, liderar? todo. Habla acerca de Cómo liderazgo. liderar. O sea, aquí está todo. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. Que la Biblia no es un libro religioso. Así es. Es un manual de vida, es un manual de instrucciones. Está inspirado por Dios para que nosotros vivamos una vida en plenitud y llevemos el nombre de Dios en alto. Glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Así es. No se trata de que, no, yo soy religioso, me la paso orando, no hago más nada. No, se trata de que a todo lugar donde tú llegues, el nombre de Dios sea exaltado. Ha sido En todo la lugar. palabra de Dios ha sido traducida a más de 4,000 idiomas para que llegase a alcanzar a todos los países, porque esta palabra es viva y es eficaz, y a donde sea que tú vayas, donde sea que tú estés, créeme que hay un principio, hay una palabra, hay una enseñanza, hay algo que debes aprender y siempre vas a recibir algo. Cada vez que vayas a leer la palabra de Dios, pídele al Señor que te revele algo nuevo, que te enseñe, que te dé dirección, que te dé entendimiento para poder recibir lo que Él tiene para ti. Y para concluir este episodio acerca de los testimonios, quiero cerrar, Mónica, si me lo permites, leyéndote Isaías 43:18, que dice: no os acordéis de las cosas pasadas. He aquí que yo hago cosa nueva. Si Dios lo hizo en nosotros, también puede hacerlo en ti. Así que comparte tu testimonio, porque nunca sabes quién te está escuchando y nunca sabe qué vida puede usted impactar compartiendo lo que Dios ya hizo en la suya. Nos vemos en el próximo episodio. Amén. No olvides seguirnos y dejarnos en los comentarios también qué ha hecho últimamente Dios en tu vida y no minimizándolo. Amén. Porque así sea algo pequeño que Dios haya hecho en tu vida, eso puede alimentar la fe Compártelo. de otras personas, incluso las de nosotros. Incluso la nuestra. Sí, incluso la nuestra, de verdad. Yo me emociono cuando escucho un testimonio. Eso es hermoso, escuchar un testimonio de lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo algo todos los días. Yo siempre le pregunto a la gente cuando tengo la oportunidad: ¿qué hizo Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Cuál es tu testimonio? Sí, hay que prestar atención a eso. prestar Hay que atención. prestar atención a eso porque ahí te está ministrando y Ujú. tu fe está creciendo. Tu fe es fortalecida. Sí. Nos vemos en la próxima, pan oyentes. Como siempre, un gusto, un placer. Nos vemos en el tercer episodio. Bye.